relato es que lo de el documental en el título no está puesto de manera aleatoria. Es que hay una intención por parte de Chiang de escribir como si estuvieras viendo un documental en el que se está entrevistando a diferentes personas en una situación en la que están ocurriendo una serie de cosas y tú estás saltando de una entrevista a otra, por así decirlo. Algunas veces es un párrafo más largo, otras veces es más corto, pero al final es construir una historia desde diferentes puntos de vista con diferentes protagonistas. Quizás sí que creo que hay una protagonista clara en el relato y el resto lo que están haciendo es complementar y dar color y sobre todo construirte el mundo en el que está ocurriendo los hechos que te dan el Sí, relato. Pero a mí me parece un poco de trasfondo o más trasfondo que la historia exacto. principal. Exacto, pero está construido de una manera que la verdad es que la primera vez cuando empiezas a leerlo te No, sorprende. te sorprende, pero Po- enseguida le capta. O sea, porque yo cuando empecé a leer, sí, o sea, es que me vino a la cabeza cualquier documental de esto que ves en la televisión, porque es el mismo formato, además, el mismo tipo de narración o cómo se cuentan las cosas. O sea, enseguida lo ves y o sea, y te formas una imagen mental de que estás viendo un documental, aunque realmente lo estés sí. leyendo, pero es que es todo tal cual un documental. Sí, sí, de hecho, cada sección del relato, por llamarlo de alguna manera, que suele ser las declaraciones de una persona, pues suelen estar encabezadas por el nombre de esa persona y cuál es su profesión o su cargo o su implicación en la historia que se está contando en el documental, ¿no? Un poco haciendo un paralelismo con lo que tú has comentado. Cuando tú ves un documental y sale alguien hablando, pues te suelen poner debajo profesor John Higgins de la Universidad de no sé dónde, para que te pongan en contexto de por qué esta persona está siendo entrevistada en el documental y cuál es la autoridad que le está dando el documental para que pueda hablar en el documental, por así decirlo. Pues aquí está haciendo un poco lo mismo, ¿no? Cada vez que inicia un párrafo te va a decir quién es el que está hablando y esa persona pues ya te va a contar un poco sus experiencias. Pero bueno, ¿de qué va el relato, ¿vale? Vamos a entrar un poco en harina porque, bueno, aquí tú, Javi, interrúmpeme cuando consideres porque es un relato que precisamente por esta estructura que tiene tan fragmentada es un poco complicado, ¿no? Yo lo he determinado, lo he establecido y lo he compartimentado un poco para que sea un poco claro para los oyentes, porque creo yo por lo menos he detectado una serie de ámbitos en los que se va moviendo el relato y yo creo que lo he dejado claro, pero tú si en algún momento dado ves que algo no queda claro, pues me interrumpes o cuando quieras añadir algo sin ningún Sí, no, sí, problema. porque además es Ah, que el resumen a mí me pareció complicado. Para hacerlo de una manera estándar o normal, me parecía complicado. Así que, Es que es la forma por la que está narrado lo que hace que sea complicado resumirlo de una forma tradicional, por así decirlo. Pero bueno, vamos a ver si lo he sí, logrado. venga. Vamos a ver Vamos si con lo he ello. logrado. Pero bueno, a ver, aquí en el relato constantemente, o sea, yo creo que el tema principal con el que se juega es el concepto de la belleza y de cómo una serie, los rasgos que tenemos y que con los que nosotros determinamos que una persona pues, puede ser guapa o no guapa o feo o atractivo y ese tipo de rasgos que muchas veces pues tienen que ver con la simetría, las proporciones o con ciertos elementos que te enfatizan que tú estás sano, ¿no? Como puede ser una buena piel, un buen color, ese tipo de cosas, que no tengas manchas, que no tengas acné, pues son unos elementos que al final nosotros los apreciamos a nivel cultural, pero tienen una base genética, ¿no? Y es que tú al final como individuo estás buscando transmitir tus genes con un individuo que tenga los mejores genes posibles. Entonces la única manera, sin hacer un análisis genético para ver que esa persona es la más idónea, es el aspecto físico. Todo nos entra por los ojos. Entonces, una de las teorías más aceptadas es que nosotros consideramos personas guapas o personas bellas a ciertos individuos precisamente porque cumplen con algunos rasgos que nosotros podemos identificar como que nos van a proporcionar un mejor acervo genético a la hora de reproducirnos, ¿no? De hecho, a ver, todo esto son cosas que funcionan muy a nivel subconsciente, ¿no? El que tú te percates de esos rasgos de simetría o de esos rasgos que te puede dar la sensación de salud, pero en el fondo nosotros le hemos dado a nivel cultural pues el nombre de personas guapas o no guapas, ¿no? Sí, no, y yo creo que Y ahí también es un poco instintivo. claro, O sí, sea, es sí, un no, concepto funciona que ni... funciona instintivamente. Porque tú no Es, piensas, es, a ver, esta persona es guapa por esto, esto y esto. No. Tú lo ves, sabes si esa persona es guapa o no. Claro, pero yo creo que también otro de los elementos con los que juega el relato es el ser conscientes de la ventaja a nivel social que te produce el ser una persona guapa, ¿no? El que tú vas a tener más ventajas porque a una persona guapa va a ser más sencillo
que alguien le trate mejor, o que lo proporcione un trabajo, o le haga la vida más fácil que a una persona Sí, fea. Simplemente porque todos estos elementos subyacentes están ahí, aunque tú estés intentando racionalizar sí, lo que pasa que esa ahí también actitud. con esa actitud estás criminalizando la belleza visual, porque realmente tú tienes unos rasgos y es como una cualidad más. Es como que corres Claro, mucho o que eres muy listo o que eres capaz de exacto. saltar mucho. Pues te toca De que tienes hecho, unos rasgos que son aceptados por la mayoría como bellos. claro, y de hecho va a entrar en juego también la belleza como la pertenencia, o sea, el que una persona tenga esos rasgos, y la belleza ya como algo abstracto, ¿no? Que luego nosotros hemos sido capaces de crear el arte, y en el arte la belleza no deja de ser subjetiva. A mí un cuadro me parecer muy bello y a ti no. Entonces también entra en juego todo esto, ¿no? Entonces en este entorno en el que se va a mover, ¿no? Hablando sobre estos temas, entramos un poco en el relato en una sociedad en el que existen una serie de tecnologías. Una de ellas es la caliagnosia, que durante el rato la abrevian como Cali, pero bueno, básicamente es una tecnología que tú, mediante una intervención quirúrgica muy ambulatoria, lo que haces básicamente capar tu capacidad de percibir la belleza, de tal manera que tú no vas a tener ese sesgo, no vas a tener ese prejuicio a la hora de tratar con nadie, sino que simplemente a ti todas las personas te parecen personas. Nunca vas a decir si es guapo, si es feo, si es una persona que tenga unos rasgos apetecibles o no apetecibles. Y entonces, al introducir este tipo de tecnología en esta sociedad, pues hay ciertas personas que deciden aplicarse la caleagnosia, y de hecho una de esas personas va a ser una de nuestras protagonistas, Tamara Lyons, que es una persona que ha crecido con la caleagnosia activada por decisión de sus padres, porque decidieron que a la hora de educarse y tener que enfrentarse al instituto era mucho más sencillo que no tuviera esta barrera de la belleza, y que pudiera tratar a sus iguales por igual, que no tuviera distracciones, que no sufriera discriminación, que no sufriera bullying, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto ocurre en una especie de comunidad que se crea una cooperativa de viviendas, y en un momento dado deciden hacer la escuela, y toda la comunidad decide aceptar y adoptar la caleagnosia para todos sus hijos. De tal manera que ella ha crecido en una comunidad donde todo el mundo ha funcionado así. ¿De acuerdo? Entonces, a nuestra protagonista, en un momento dado, cuando alcanza la mayoría de edad y decide ir a la universidad, como ya es adulta y puede tomar sus propias decisiones, decide desactivarse la caleagnosia y experimentar esa belleza y Que ver con qué es todo lo que esto, ya ocurre. abriendo algún meloncillo por ahí, empezamos ya con un poco con el tema de si el hecho de haber estado toda tu vida con la caliagnosia activada no te ha quitado que hayas podido evolucionar como persona de una manera determinada o tengas algún tipo de déficit a la hora de identificar ciertas señales o ciertos signos que te hagan o que haya en el resto de gente. Claro, de hecho, en esta protagonista, en Tamara, que es quizás la que tiene más protagonismo dentro de todo el rato, porque se la va a ir entrevistando varias veces a lo largo de este documental, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, vamos a ver cómo ella sí que puede que tenga ciertas carencias a nivel social, pero también vamos a ver cómo acaba entrando en un poco en la trampa de la belleza, que es lo que pretenden evitar los que están a favor de la caliagnosia, ¿no? Entonces, bueno, ella va a la universidad, y en ese momento, en este entorno social, también hay un debate que se está generando en la sociedad, porque esa universidad a la que va ella está planteándose adoptar la caleagnosia para todos sus alumnos, obligar a todos sus alumnos a que tengan la caleagnosia, precisamente para decir, bueno, pues que se centren en los estudios y que no haya ningún tipo de problema con este sesgo que podemos tener a nivel inconsciente utilizando la belleza. De hecho, también entra aquí el discurso, pues un poco de la gente que usa maquillaje, la gente que se mejora, que no solamente es una cuestión de que tú seas guapo o no seas guapo, ¿no? Sino que depende de cómo tú te vistas, te maquilles, y tus actitudes, pues van a hacer que la gente te trate de una manera o de otra. Si tú te enfrentas, por mucho que te hayas maquillado y que seas muy guapo, a una persona con caleagnosia, le va a dar igual, realmente. Entonces, bueno, al final el debate es un poco caleagnosia sí, caleagnosia no.
que la Neosa tiene sus beneficios, pero puede que tengas unas carencias sociales, o al final esta tecnología es un parche que recorta la libertad, ¿no? O sea, al final la otra parte de los adultos lo que dicen es, todos crecimos sin la caleagnosia y sufrimos a lo mejor algún tipo de discriminación, pero en el fondo fuimos formándonos una opinión que al final tú como adulto acabas aprendiendo a discriminar, ¿no? Y acabas pues llegando un poco a la conclusión que se comenta siempre, de que tú no tienes que fijarte solamente en el aspecto de una persona, sino que tienes que conocer a esa persona para saber realmente cómo es, y que da igual en el fondo si tú eres muy guapo o muy feo. Pero claro, luego también tienes en la sociedad que en un momento dado te está bombardeando constantemente con publicidad de modelos de belleza que son irrealizables ahora mismo, a día de hoy. O sea, porque son unas personas que no solamente tienen unas proporciones determinadas, sino que es que además son maquilladas, son vestidas, son peinadas de cierta manera para que tú, para que a ti te atraigan. Sí, Y además, para... además aquí hablan también ya que serían el Photoshop nuestro actual, pero aquí también hay como una especie de retoque por ordenador que todavía exalta más los rasgos bellos. Claro, claro, o sea, tú de hecho cuando tienes una videoconferencia tú puedes activar filtros de belleza para ser más guapo, pero bueno, es que eso es como lo que vemos ahora, ¿no? La gente que se pone orejitas de perro y cosas de esas, eso es un primer paso. Ya hay filtros que te mejoran cuando tienes una videoconferencia y cosas de ese estilo. Quizás no al nivel que se comenta en este relato, pero bueno. Sí, bueno, pero Pero el es verdad, relato es de hace 10 años, ¿no? Por ahí. el relato tiene 10 años ya. A mí la verdad es que me sorprende porque yo la primera vez que lo leí no entré en tanta chicha como he entrado esta última vez que lo he leído, pero me parece más actual Claro, que pero yo nunca, ¿eh? creo que a lo mejor no entraste en tanta chisa porque no le das, o sea, no lo ves desde la misma perspectiva, que es que ahora ya lo puedes tener casi encima. Claro, es que lo tienes casi encima. Pero bueno, en esta sociedad también ha surgido otra tecnología, que son las SPEC, que es como una especie de... Yo me las he imaginado como unas gafas realmente, pero no te deja muy claro exactamente qué es. Pero básicamente eso lo que te permite es ponerte filtros. Pero no filtros para que el resto de las personas te vean diferentes, sino para poder, por ejemplo, limitar la publicidad. ¿Vale? Para que tú cuando estás viendo una película y tiene publicidad insertada, porque tú puedas desactivarla y poder disfrutar de la película y cosas de ese estilo, ¿no? No te deja muy claro exactamente cómo son los ámbitos, pero luego más adelante en el relato sí que te va a quedar claro exactamente cuál es el uso que tiene esto, porque esta es una sociedad en la que la publicidad está en todas partes. O sea, es un poco como nos ocurre ahora, ¿no? Que tú vas andando por la calle y tienes una serie de estímulos publicitarios que están llegándote constantemente, lo que pasa es que tú ya los has interiorizado en tu vida. Pero bueno, pues aquí te permiten coger y tener un aparato que digas, vale, pues no quiero recibir esos estímulos porque quiero ir por la calle y disfrutar de la calle, simplemente. El uso de las SPEC parece que está bastante extendido y sin embargo la caliagnosia no lo es tanto, ¿no? Es una, como he dicho, es un procedimiento que se debe realizar de forma controlada, pero puedes activarlo o desactivarlo, pero tienes que ir a un centro como va a hacer una especie de pequeña cirugía ambulatoria. Parte de la población está un poco dividida y ahora mismo hay un debate social entre caleagnosia sí, caleagnosia no, pero ese debate ha sido sobre todo producido por esta universidad que se está planteando hacer una votación, hacer una especie de referéndum entre sus alumnos y sus profesores para ver si se adopta o no se adopta. Entonces, como he dicho, el relato está narrado, ya lo hemos dicho, en forma de documental y tiene diferentes niveles. El primer nivel, como he comentado ya y lo he adelantado, es el de Tamera Lyons, que es esta joven que decide desactivarse y que va a la universidad, ¿no? Y ella va, pues realmente parece que lo de la belleza no le afecta, pero poco a poco vamos a ver cómo ella misma tiene una cierta curiosidad, ella misma intenta descubrir si es guapa o no. De hecho, dice que se mira al espejo y dice, pues yo tampoco me Sí, veo ni que sea guapa ni no veo nada diferente. Y sin embargo, un día dice, y de repente vi una chica reflejada en un espejo que era súper guapa y me di cuenta que era sí, yo. pero eso es Y de porque repente, cuando habías estado toda la vida con la caliagnosia ya necesitabas unos cuantos días para que el cerebro volviera a funcionar de manera sí, correcta. claro, para que empiece a reajustarse, por decirlo, ¿no? Y de hecho, ella te comenta, ¿no? Que ella cree que la caleagnosia, y como ella la ha vivido durante toda su infancia y su adolescencia, le ha proporcionado beneficios, sobre todo a la hora de centrarse en los estudios y tal, pero bueno, que al final otro de los debates que hay es que esa decisión no la tomó ella, la tomaron sus padres por ella, y ella ahora quiere probar el otro lado, quiere ver qué ocurre. Realmente es muy interesante ver cómo ella va interaccionando con diferentes alumnos que están en el mismo campus que ella, cómo ella se percata de cómo le afecta la publicidad. La primera vez que ella se da cuenta que la publicidad es una cosa tan irreal que la deja anonadada y la deja como, dice, de repente vi un anuncio de champú y la persona era tan bella que me quedé con la boca abierta. Y cómo descubre, pues, una de las ventajas, por ejemplo, de la caleagnosia es que toda esa publicidad no te afecte. Sí, Pero pero también claro, va también es descubriendo cierto. el efecto que tiene sobre el resto de las personas,
Que antes ella no se daba Claro, cuenta y ahora sí. claro, ella no se daba cuenta que era guapa, pero ahora sí que ve que la gente actúa de manera diferente a ella. Y de hecho, hablando con una compañera de la residencia de estudiantes, pues le comenta de que antes de venir a la universidad, su novio la dejó porque decía que quería probar, conocer a otras personas y tal y cual. Y claro, su compañera le dice, pero ¿cómo que te dejó tu novio si tú eres guapísima? ¿Cómo era tu novio? Le enseña una foto de su novio y resulta que su novio es feo. Y dice, ¿cómo es posible que este tío feo te haya dejado a ti, que eres guapa? Dice, claro, porque nosotros vivíamos en un entorno donde había caleagnosia. Y realmente ni él era feo ni yo era guapa. Éramos dos personas y simplemente teníamos una relación y él decidió acabar con ella. Entonces vamos viendo a lo largo de todas las entrevistas que van intercalando, con lo cual el relato va en un crescendo en el que vas viendo cómo va cambiando las personas, cómo va generándose el debate y cómo va resolviéndose toda la Sí, y situación. además, Pero bueno, además va jugando con a cada trozo siguiente que te pone de documental es un poco para rebatir o para cambiar la posición de la anterior. Porque te está dando sí, todo el sí. rato está jugando a favor y en contra. Sí, a favor y en contra. Ocurre esto, ocurre lo otro. Pero bueno, el caso es que aquí Tamara Lyons al final inicia un juego en el que quiere hablar con Garrett, que es su exnovio, primero por videoconferencia, ella se maquilla digitalmente, como hemos comentado. Lo que quiere intentar es ver si a él le afecta el que ella sea guapa, ¿no? Y empieza a intentar a tener una relación con él y le intenta convencer de que pruebe a desactivarse la calidad, no sea unos días, porque eso realmente tú lo puedes hacer unos días y luego te la vuelves a activar y no pasa nada, ¿no? Pero inconscientemente ella está entrando en ese juego precisamente del que se quiere, el que sus padres querían evitar, ¿no? El que al final ella esté utilizando su belleza como una herramienta que le proporciona una ventaja, ¿no? Y en un momento dado, de hecho, cuando Garrett, su exnovio, se desactiva la calanosia y se da cuenta de lo guapa que es, ve cómo va funcionando ese juego hasta que en un momento dado Garrett decide volver a activarse la calanosia porque no le gusta lo que está ocurriendo, porque Porque se siente se mal da consigo cuenta, mismo se, porque no se acepta. claro, porque no se acepta, porque él ve que es feo, él ve lo que está haciendo ella. Y entonces al final toda esta parte de Tamara Lyons, que quizás es la parte más personal, ¿no? Y la parte que más te puede llegar y la parte con la que conectas más emocionalmente, al final ella descubre que está haciendo algo que tampoco es algo con lo que ella se sienta cómoda, ¿sabes? Entonces la situación acaba desembocando un poco en que no logra recuperar a no vamos a lograr, ella no va a lograr recuperar a Garrett y ella se va a dar cuenta de cómo afecta todo esto de la caleagnosia, de que esto no va de blancos y negros, sino de que tiene muchos matices y que ni la caleagnosia es lo mejor que te puede ocurrir en la vida, ni que no tenerla va a ser lo mejor que te puede ocurrir en la vida, que al final todo va de decisiones, ¿no? Y yo creo que entra un poco en el trasfondo de, por lo que hemos comentado, un poco de libre albedrío y de qué decisiones tomas y ser consciente de ellas, sobre todo, que es lo que me parece importante. Luego, el segundo ámbito que se narra en toda esta vorágine de entrevistas y formato documental es el detalle sobre adoptar la galeonosis en la universidad o no adoptarla, ¿no? Si realmente es sano tener un entorno de igualdad de oportunidades, sobre todo en esta parte de tu desarrollo, cuando estás estudiando y cuando realmente, por ejemplo, los americanos se endeudan muchísimo para conseguir un buen puesto de trabajo, si al final lo justo debería ser pues que todo el mundo esté en igualdad de condiciones, ¿no? Y aquí vamos a ver, pues eso, de hecho entrevistarán a los padres de Tamara Lyons que te explicarán, pues eso, por qué tomaron esa decisión con ella, ¿no? Pues sobre todo con el tema de evitar ciertas cosas como pues que te puedan hacer bullying en el colegio, el que te esté afectando una relación sentimental, por ejemplo, tus estudios. Sí, Hay muchos padres que consideran que no, que debe ser, que se debe, que todas estas cosas que te pueden ocurrir en tu educación al final hacen que madures, ¿no? Y que puede que estas personas que tienen la calenosia tengan una maduración sí, más es que tardía. parte del tema de que se habla es si es una ayuda para madurar la calignosia o todo lo contrario. O es una herramienta que lo que te evita es que madures como deberías hacerlo. Claro, Porque claro, durante el relato se habla bastante en ambos lados de que si es una ayuda simplemente para centrarte y ir a lo importante que es la otra persona, pero por el otro lado no estás aprendiendo de tus errores ni de lo que estás viendo todos los días ni los fallos que puedas tener o las reacciones que pueda haber. claro, y no estás formándote una estructura ética de lo que está bien y está mal Sí, un cuando tú juicio, vaya. sufres o utilizas la belleza para tu beneficio propio. Entonces, claro, eso está en el debate. Pero claro, también es cierto que son muy inteligentes porque esto también te va insertando pues entrevistas a los profesores, porque uno de los debates es, vale, si adoptamos la calidad en la universidad, si la votación sale a favor, los profesores también deberían activársela. ¿Y cómo se la activan?
¿Y de qué manera? Claro, hay profesores que están en contra, dicen, no, no, yo soy un profesor, soy un adulto, sé perfectamente distinguir. Pero claro, en el fondo tú luego lo que te está diciendo cuando tú lees la entrevista a ese profesor es, no, pero que realmente no sabes distinguir, realmente tú también puedes tener favoritismos. Tú puedes iniciar una relación con una alumna y al final esa relación la estás iniciando porque tienes una atracción hacia ella, ¿no? Pues eso te puede ocurrir sin necesidad de llegar a tener una relación con una alumna, sino simplemente vas a tener cierto favoritismo porque ciertos alumnos te parecen más atractivos, entonces tú también deberías aceptarla. Pero claro, ellos son asalariados de la universidad. Entonces recuerdo que además hay uno de los profesores, por ejemplo, que dice, bueno, pues si se decide aceptar, pues a lo mejor tendría que irme de la universidad y buscarme otro trabajo. Entonces, claro, vamos viendo cómo el Sí, debate porque va además entrando también te estarían obligando a autocaparte, autocaparte, sí, básicamente. autocaparte, o sea, Porque te estarías autolimitando. estás perdiendo un sentido natural que tienes y lo estás perdiendo, pero de una manera externa y controlada. O sea, es como si mañana te dicen que te tienes que quitar una pierna. Entonces, ¿hasta qué punto es legal que te puedan decir eso? Y te puedan obligar a perder ciertas facultades que tienes. Pero claro, aquí también tienes la ventaja de que la caliagnosia es un procedimiento que tú puedes activar o desactivar, quizás no a diario. No podrías decir, llego por la mañana, me lo activo por la tarde cuando... Pero a lo mejor sí podrías hacerlo al entrar el lunes y a salir el viernes. Pero bueno, los profesores están un poco divididos, ¿no? Sobre todo, están más reticentes que otra cosa. Pero claro, también en el relato se entrevista a los estudiantes. Y aquí tienes un poco de todo también, porque tienes estudiantes que dicen, mira, a mí esto de la caliagnosia me parece que no tiene sentido, porque al final tenemos que entrar en este mundo. Cuando llegas a la universidad, en el fondo es un rito de paso en el que empiezas a ser adulto y tienes que aprender a desenvolverte en un mundo social que en el fondo cuando salgas al mundo real, el mundo real si no tiene adoptada la caliagnosia, es un mundo donde la belleza influye. Y tienes estudiantes que dicen, bueno, pues a mí sí me parece que sería interesante porque le da una igualdad de oportunidades y ya nos enfrentaremos al mundo real cuando lleguemos. E incluso tienes, que a mí me parece una de las más... tiene sus puntos de humor, el estudiante este que dice, bueno, esto es como cuando vas a la discoteca y según va pasando la noche, al final lo que te queda es elegir a las más feas y con una cerveza encima, pues tú al final vas a elegir a lo que sea porque la cerveza es tu caliagnosia. Pero también me pareció que era una buena puntada porque... También estás hablando de que no todo el mundo tiene los mismos intereses, ni los mismos gustos, ni tienen por qué seguir los mismos patrones. Hay gente que sus intereses a lo mejor es estar con, por ejemplo, como el chico este que dice que quiere estar con todas las chicas guapas que pueda y cuanto más guapos mejor. Pero es que también es su manera de ver la vida, que no es ni mejor ni peor, Claro. es simplemente su manera de ver la vida. Claro, hombre, pero yo creo que aquí Ted Chiang sí hace una pequeña crítica a este tipo Sí, o sea, de alumnos, o ¿sabes? sea, tal y como está escrito, le ves que le está ridiculizando un poco, pero Claro, o también lo sea, usa como punto de que, oye, hay otras opiniones. Y claro, hay ¿no? gente que solo le interesa otras cosas. Y te está mostrando el debate, ¿no? El debate sobre todo el debate que se está produciendo dentro de la universidad, ¿no? Porque se está centrando el documental aquí. Este documental escrito por Ted Chiang es un poco como los últimos documentales de Netflix que están como muy bien editados. Y están editados para contarte lo que te quieren contar. En el fondo ellos tienen una línea que es la que quieren seguir. Pues aquí Ted Chiang está haciendo lo mismo, ¿no? Te está llevando por una línea para contarte el relato y te está poniendo diferentes elementos, pero te va construyendo un poco el crescendo, ¿no? O sea, no nos olvidemos nunca que todo esto está intercalado entre las experiencias de Tamara, estas entrevistas que sobre todo son a profesores y alumnos y a los padres de algunos alumnos, y llegamos al último ámbito, que es un poco el ámbito político y económico, ¿no? Y aquí es donde se empieza a ver cómo el debate está saltando un poco a la escala nacional, y hay ciertos políticos que están hablando de ello, están posicionándose a favor o en contra, y sobre todo empezamos a ver que hay un poder económico muy fuerte, que es el de las empresas publicitarias y las agencias de publicidad, que lo que están básicamente viendo es que si la caliagnosia se acepta, pues por ejemplo en ese campus no tienen absolutamente nada que hacer, porque claro, la caliagnosia te desactiva los efectos de la publicidad, ¿no? Y vemos cómo empieza a mezclarse estas empresas y esta economía, se empieza a mezclar con la política, ¿no? Los Obviamente lobbies. aquí es donde más... Claro, los lobbies. Aquí es donde se empieza a hablar más, pues eso, que si la libertad individual, que si se deben legislar ciertas cosas o no se deben legislar, hasta qué puntos debes limitar a tus hijos. Aquí ya vamos viendo un discurso más a nivel estatal, más a nivel de lobby, como dices tú. Y de hecho, en el discurso, por ejemplo, de si se debe limitar a tus hijos o no para darles... En el fondo es algo que se hace. No se hace a nivel de la caliagnosia, pero tú decides a qué colegio va tu hijo, tú decides si le dejas ponerse camisetas negras o no, ¿Qué problema? como fue en mi caso cuando yo era joven, a mí mi
madre no me dejó ponerme camisetas negras hasta que cumplí la mayoría de edad, porque decía que parecía que iba Sí, de o si funeral. te puedes dejar Sí, el pelo largo o si te lo puedes dejar, o exacto, qué películas ves, qué o- videojuegos juegas. exacto, o sea, a ver, esto se hace. Al Sí, lo que final, pasa es que el también padre es en parte es parte de la educación que le das a los hijos. claro, es que el padre es responsable de la educación de sus hijos y al final, como hemos dicho siempre, aquí tú no te vas a dar un cursillo y te sacas el carnet de padre, sino que es una cosa que tú aprendes sobre la marcha, sobre todo en función a lo que tú has vivido y a tu entorno, con lo cual se hace, es una cosa, o sea, de hecho eso se llama sociedad. Aquí al final todos los individuos de la misma sociedad comparten una serie de valores y en función a esos valores, pues construyen a la siguiente generación. Pero bueno, eso entra también en el debate un poco, ¿no? Entonces, bueno, se van mostrando las diferentes posturas, se van entrevistando a diferentes personalidades y obviamente, claro, los que más en contra están, porque aparece creo recordar que lo llaman una liga Sí, anti-caleagnosia o es algo como así, una que especie de liga que realmente está patrocinada por está procedida por todas las empresas claro, por el lobby. que van de publicidad y todo esto y de belleza. Claro, de hecho Ted Chiang va comentando que hay sospechas de que esta gente Sí, puede porque estar también manipulada, hay como una especie de comando que no me acuerdo cómo se llamaba. Era el comando Tesuita o sí, un Anonymous. Sí, Son efectivamente, los es un Anonymous Anonymous. del relato. O sea, hay unos Anonymous que, claro, cada vez que la liga esta habla y da un discurso, pues que ellos van en contra de la carrera gnosia, de la libertad individual y tal, ellos sacan como información y documentación de, bueno, ojito, que esta liga está financiada por esta gente. Y esta gente tiene estos intereses. Y de hecho esta gente hace estas cosas. De hecho, será importante esa organización que yo siempre los vi como unos hackers realmente y tal, porque lo que se dedican es a infiltrarse y sacar documentación, o sea, es una especie de una mezcla entre Anonymous y WikiLeaks, por así decirlo. Sí, es ese rollo. Van a tener mucha importancia porque en un momento dado en todo este debate pues se va a hacer la votación que se lleva anunciando durante todo el documental, este relato en formato documental, y en un momento dado pues se van a dar una serie de discursos, por así decirlo, como de fin de campaña, y hay uno de los discursos en el que en ese punto parece ser que casi todo el mundo en las encuestas dice que están a favor de la caleagnosia, pero hay un discurso que es como muy convincente de una chica de esta liga anticaleagnosia, que todo el mundo le maravilla muchísimo el discurso y al final en la votación Sí, da la vuelta a la pues votación. da la vuelta a la votación, el discurso básicamente. Entonces, claro, tú estás viendo el relato y dices, bueno, pues parece que al final la sociedad ha tomado partido por la libertad individual tal y cual, hasta que de repente este grupo que estás desvelando los secretos dice, ojo, es que este discurso que se ha televisado ha utilizado una nueva tecnología que lo que está haciendo es cambiar la entonación, cambiar el énfasis de las palabras, cambiar la gestualidad, de tal manera que te están convenciendo no solamente con su belleza, sino con su forma de hablar, con lo que he dicho, con la gestualidad, con otros elementos que son más subliminales. Y ojo, esta votación se ha ganado, pero esta votación está podrida, o sea, está manchada. Y de hecho, claro, es un software ante este software de manipulación, el debate está invalidado, ¿no? O sea, porque al final el Sí, problema claro, pero es que de aquí lo que te hace es que te escala el problema. Has empezado con la claro, belleza, pero ¿hasta dónde es el final? Porque claro, esto es que puedes ya no la escalar belleza, es que hasta el infinito. claro, porque el problema ahora mismo es que da igual que tengas la caledonia o no la tengas, esto te afecta. Da igual que tengas las specs o no las tengas, que son las que desactivan la publicidad, porque esto es a nivel de discurso, por así decirlo. Y claro, ¿qué hacemos ahora? Hemos llegado al siguiente salto. ¿Sabes? Que a mí me recordaba muchas veces cómo estamos escalando en ciertas cosas que vemos en las redes sociales o de cómo funciona la televisión, los programas de telerrealidad. Es que es una escalada que llevamos viviendo, que yo creo que por eso en su día, cuando lo leí hace ya 10 años, no me afectó tanto, ¿no? Pero hemos ido viendo una escalada de ciertas cosas que nos las van metiendo poquito a poco y que ahora mismo nos parecen normales, pero que si fuéramos el yo de hace 10 años diríamos, pero qué locura estáis Sí, viviendo es ahora como una mismo, ¿no? escalada Entonces, armamentística. exacto, claro. Entonces, lo gracioso es que el documental no resuelve toda esta historia, porque claro, en todo esto, Tamara Lyons es una de las personas que dice, pues mira, yo ya no tengo muy claro si quiero volver a la calle, no sé, no quiero volver porque esto ha escalado. Esto ya, el problema es mucho más gordo. Es que aquí ya la manipulación viene por otro camino. Y de hecho, en un momento dado, algunos entrevistados pues comentan que hay procesos parecidos a la caleagnosia para lograr capar tu capacidad de percibir esa entonación de Sí. discurso, esa gestualidad, pero claro, que básicamente dice, claro, es que conviertes la comunicación en una cosa Sí, robótica, es que al final te tienes que realmente. convertir en una máquina y entonces ya deja de Claro, tener gracia. pero bueno, yo creo que al final deja una pequeña puertecita abierta a la esperanza, ¿no? Porque te comentan que
mientras se producía todo este discurso y toda esta historia, pues se han desarrollado un nuevo tipo de specs que no solamente sirven, que son este tipo de gafas, que no solamente sirven para desactivar o activar la publicidad, sino que también sirven para activar y desactivar tu caliagnosia a voluntad. De tal manera que bueno, te queda un poco la ventaja de decir, bueno, puedo activarla cuando me convenga, desactivarla cuando me convenga, que también es cierto que sería algo interesante y tal, pero bueno, tenemos todo este nuevo elemento manipulador que claro, el siguiente debate que debería saltar es, ¿esto debemos legislarlo? ¿Debemos evitarlo? ¿Cuánto tiempo llevan usándolo? ¿Hasta qué punto somos conscientes de cuándo lo Claro, usan es o que cuándo no lo yo usan? creo que ahí Ted lo que hace es terminar de alguna, o sea, cierra un poco el relato, dejándote la opción de puedes conectarlo y desconectarlo, porque acaban de salir las specs estas, pero yo creo que lo hace así para no pronunciarse ni por un lado ni por el otro, sino para que Sí, el claro, relato es se te que... quede vivo y se te quede para que le des vueltas, porque a mí una cosa que sí me pasó es que la verdad es que, y consiguió bastante el relato, es que según iba leyendo los párrafos, te daba que pensar y le dabas vueltas a la idea que te acababa de lanzar. Y incluso vas tomando partido, yo creo. Sí, Hay momentos donde vas tomando sí, partido de y hecho dices, oye, es, o sea, claro, yo tomé es que lo que partido. me dice este tío tiene razón, es que lo que dice este otro ahora también tiene razón, ¿sabes? O sea, a mí me parece que sobre todo es un relato que, bueno, yo he intentado resumirlo de la mejor manera posible. Yo recomiendo leerlo, de verdad, porque está escrito de una manera muy ágil, o sea, es que se lee en un pispás, o sea, tú empiezas, lo devoras, es como un documental en el fondo. Sí, Y son tal, 20, pero me 20 y parece muy pico interesante. páginas y se hace muy rápido. Sí, sí, se hace muy rápido. Y que lo piensas y dices, esto fue un relato de encargo. Sí. Y te has metido en un Y, fregado, no le ha porque quedado claro, como quería. y no la quedaba como quería, ¿sabes? Y sobre todo, pues yo además recuerdo que yo me lo leí y dije, oye, mira, vamos a elegir este y tal. Y te dije, te pasé el libro y dije, venga, léetelo. Y que tú estabas leyéndolo y en un momento dado me escribiste por WhatsApp y me dijiste, madre mía, la cantidad de melones que se están abriendo aquí. Y yo dije, es que abre muchos. Es que es un discurso de hasta qué punto la tecnología puede ser buena para ayudar a que todo el mundo sea más igualitario, ¿no? No que sea más igualitario, sino para evitar ciertas injusticias, por así decirlo, ciertas desigualdades. Pero claro, es que a la vez la tecnología se está Te está desarrollando hasta el mutilando. punto de... No, no solamente esa tecnología te está mutilando, pero a la vez está avanzando de tal manera que te están manipulando constantemente, con lo cual ya tú ya estás siendo manipulado. O sea, yo creo que el punto es que tú tomes la decisión autoconsciente de decir, pues a lo mejor soy yo el que me automutilo para evitar que me manipulen. Entonces al final tienes un poco, o sea, lo que parece un documental tontorrón, No, no, acaba acaba, con un cacao o bastante sea, gordo, porque es que aquí tienes y, preguntas y- para todo. no, y sobre todo para mí el relato acaba siendo una distopía bastante gorda, ¿eh? Y además con el problema de que la distopía no la ven muy No, lejos, efectivamente. ¿sabes? O sea, Es es que te que llama mucha atención además porque la ves cerquita, porque yo luego miré el año del este y dije, pues esto es de hace 10 años. Dios, yo hace 10 años no estaba, vamos, ni se me ocurrían estas cosas. sí, sí, y de hecho, mira, hoy mismo me ha ocurrido, hoy volvía con mi mujer en el metro y de repente, claro, me dice mi mujer, Jolly, me gustaría, dice, quiero recuperar un poco lo de poder ir en el metro y ir observando a la gente, ¿no? Que es algo, que es un ejercicio así un poco de voyeur, pero que es interesante, ¿no? Muchas veces cuando tú vas con tus auriculares escuchando lo que sea y vas mirando pues a la gente. ¿Qué ocurre ahora? Que todos, por la situación en la que estamos por la pandemia, todo el mundo llevamos mascarilla. Con lo cual, ya no apreciamos la belleza igual, ni apreciamos la gesticulación, ni sabemos si una persona está sonriendo o no está sonriendo. Es que de repente, claro, y me lo ha dicho eso a mi mujer y le he dicho, es como si estuviéramos viviendo con la galeanosia. Y me dice, es que es Sí, no, verdad, no es a ese nivel, pero bueno, porque pero sí, es que un además poquito sí. incluso, aunque no mires a la gente en el metro, o sea, aunque estés hablando con alguien, te pierdes mucha parte de la gestualidad. Entonces hay muchas veces que te quedas como, no sé si no lo he oído bien, no sé si qué me estás queriendo decir con eso que me acabas de decir, y tienes que volver a preguntar porque has perdido una gran parte de todo lo que es la gestualidad, todo lo que es la cara, que es muy Claro, importante para nosotros. has perdido parte de la comunicación. O sea, es que al final el relato habla un poco de los dos ámbitos, de cómo la belleza se usa para manipular, pero también habla de cómo toda esa belleza y esa gesticulación se usa para comunicar. Y hasta qué punto, porque claro, la solución que dan al final del relato de, bueno, pues puedes hacerte una operación parecida a la caranosia en la que ya no te va a afectar ni la gestualidad ni el... Pero claro, dices, ya, ¿y qué nos queda? Claro.
Dice, pues que para eso pues nos hablamos por WhatsApp y a tomar por saco, que es uno de los problemas, por ejemplo, muchas veces de las redes sociales, que tú nunca ves la intencionalidad de la persona en lo que está escrito. Es muy difícil. Nunca, como se suele decir, no se puede transmitir la ironía Por las ondas de radio, sí. claro, cosas de ese estilo, porque al final hay una gestualidad que complementa el discurso. Entonces, a la verdad es que a mí aquí el Techean, que yo este relato en su día cuando lo leí me pareció una cosa anecdótica, aquí me parece, claro, ahora obviamente han pasado 10 años, quizás yo también he leído mucha más ciencia ficción, creo que soy bastante consciente, ¿no? de lo que comentamos, ¿no? Cómo funciona la publicidad, cómo ha cambiado la publicidad. Yo recuerdo que antes había festivales de publicidad porque hacer un anuncio era intentar hacer una obra de arte. Ahora no, ahora los anuncios van, o sea, es que estás viendo cómo van a tiro hecho, van a la manipulación directa y tal, y pum, pum, imagen tal cual, tal, y ya está, y eso lo tenemos Sí, ya. lo que pasa es que todavía con la publicidad que tenemos puedes llegar a ser consciente de lo que te están intentando transmitir o por dónde te están intentando manipular. ¿Sabes? Sí, todavía hay cosas que las puedes notar. Algunas no, pero muchas sí. Pero claro, aquí ya se pone el asunto claro, de que tú eres incapaz de darte cuenta o instintivamente no eres capaz de poder evitar, por ejemplo, las caras de los anuncios que decían en el relato. Porque es que te llaman sí, la atención completamente y no puedes dejar de mirarlas, que era por lo que decía exacto. uno que quería la caliagnosia, porque decía que podía andar tranquilamente sin tener que estar mirando todos los anuncios que había. Es muy actual, lo que pasa que lo lleva a la exageración, obviamente, que yo creo que es lo que tiene que hacer al final un rato de ciencia ficción, tiene que llevarlo un poco al extremo para que puedas ver las últimas consecuencias, ¿no? Es un poco lo que hace la serie de Black Mirror. Black Mirror coge la tecnología actual y te la lleva a un extremo en un futuro cercano para que digas, ojo, esto puede ser No, malo. además no sé si Eh, te lo comenté a ti, es que pero yo a alguien le comenté, digo, joder, además parece muy sacado de Black Mirror. O sea, le sí, haces sí. un capítulo de Black Mirror y te entra perfectamente. Pero claro, es que ya lo que hablamos, toda esta manipulación y sobre todo a mí me parece que el relato pega un ligero vuelco cuando descubres a los lobbies y lo que están haciendo los lobbies, ahí es cuando te das cuenta de que este relato, o sea, de que este discurso, de que esta temática y esta discusión no es a nivel de la universidad ni es a nivel social, sino que ya han entrado los poderes económicos. Los poderes económicos les importa tres narices la ética, porque todo lo que hemos estado viendo en las entrevistas hablan a nivel de ética, hablan a nivel de si es bueno o es malo hacerlo o no hacerlo, hasta que entran los poderes económicos, pues en este caso las agencias de publicidad, y dicen, no, no, aquí que me importa tres narices la ética, es que mi forma de ganarme la vida es manipularte, y yo voy a hacer lo que esté en mi mano para seguir Sí, sí, es manipulándote. que el Eso, discurso funciona hasta, efectivamente, hasta que entras ya en la parte económica. Una vez que ya entras ahí, ya todo lo que has hablado antes, que puede ser a nivel personal y puedes tener una esta de sí o no, aquí ya cambia porque ya aquí te olvidas de todo eso. Y las sí, sí, empresas de marketing se olvidan de todo eso, lo que necesitan es hacer dinero contigo. claro. Vivimos inmersos en la publicidad y en la manipulación de alguna de otra manera, y yo creo que lo interesante y lo que yo por lo menos saco de este relato es ser consciente de ello y ver si puedes evitarlo o no puedes evitarlo, o si quieres evitarlo o no Es quieres ser, evitarlo, que hay ser gente que todo lo no quiere consciente que evitarlo. puedas, porque hay un momento en el que ya dejas de ser consciente, si no, no funcionaría todo lo del marketing, Claro, todo lo del marketing. Pero también, sí, entra eso y también hasta qué punto te es interesante no perder cualidades que al final te hacen también humano para empezar a comportarte prácticamente como una máquina. exacto, pero sobre todo porque son cualidades que hemos desarrollado cuando nos convertimos en sociedad y son cualidades que nos hacen funcionar como sociedad. Entonces, también el discurso es, si capamos todo esto, seguimos siendo la misma sociedad. Si nos siguen manipulando, seguimos siendo la misma sociedad. Al final las sociedades van evolucionando. Obviamente, el nivel de publicidad en el que vivimos hoy en día, tú sacas a una persona de los años 50 y lo traes aquí y probablemente le da un colapso. Diría, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué tengo constantemente tanto estímulo de luz, de sonido, de tal? Es claro, es ser consciente de todo eso y yo creo que lo que invita es a la reflexión de hacia dónde queremos llevar la Aunque- sociedad. O sea, al pero final esto va a ahí ir... también hay otra reflexión Dime, dime. que es que según te vas acostumbrando o vas conociendo la publicidad que hay o con lo que te bombardean, tienen que ir cambiando o incrementando la cantidad porque también te vas haciendo inmune, porque nosotros no somos Hmm, máquinas y también aprendemos. Entonces, sí, esa manera de madurar mentalmente también te hace inmune a determinado tipo de estímulos. Ya no solo claro, es sí. a ver a una persona bella o no y saber que, vale, es guapo o guapa, pero ya está, sino también vas conociendo
qué estímulos te están tocando para intentar manipularte y tú defenderte. Claro, además a mí una de las cosas que más me gusta del relato es que empieza siendo o empieza tratando un tema que es muy habitual lo ves sobre todo en las películas, en las series americanas, ¿no? La importancia de la animadora, el jugador de rugby, el tal, esa importancia que le dan a ellos, sobre todo en su instituto, ¿no? En su instituto es donde ellos establecen los roles, ¿no? El misfit, el friki, eso lo hemos visto mil veces, ¿no? Que yo creo que quizás aquí en España nunca ha sido tan marcado como allí. Allí yo creo que es un rito de paso muy importante el instituto, y empieza siendo eso, como si fuera una especie de relatillo que te va a tratar sobre eso, ¿no? Sobre los guapos, los feos y las ventajas que tienen, y empieza a escalarlo a nivel social, a nivel de la votación, a nivel de la manipulación, y al final acabas con un discurso que a mí me parece que es un problema global. Sí, a nivel cultural, a nivel de la sociedad, oye, es que realmente si seguimos por este camino, en algún momento dado vamos a tener que tomar una decisión, ¿no? De si podemos parar esto o queremos parar esto. Porque realmente yo no tengo muy claro que podamos. Pararlo? Claro, es que yo no tengo muy claro que podamos pararlo. Al final vivimos rodeados de pantallas y es muy fácil que en una pantalla a ti te salte un mensaje. Ya está, es que solamente eso, que es algo sencillo, a lo que nos hemos acostumbrado todos, pero eso lo está utilizando la publicidad. Y si te salta ese mensaje es porque alguien ha pagado para que te salte ese mensaje y porque alguien al final obtiene un beneficio. Porque yo muchas veces lo pienso y digo, mira, a mí todos los anuncios que me salen, yo creo que nunca he comprado nada de un anuncio que me salga, pero habrá alguien que compre, porque si no, no seguirían saliendo, la gente no se gastaría dinero. No, porque a lo mejor a ti es otro tipo de publicidad la que te hace efecto y está orientada a otro tipo de target. Claro, o sea, yo lo veo, por ejemplo, cuando veo muchos vídeos en YouTube, que puedes saltar este anuncio en 4 segundos, lo salto. Pero bueno, ya has tenido 4 segundos. Esos 4 segundos ya has visto la marca. Ya está ahí. Entonces, claro, es todo este debate que genera este relato, que la verdad es que al principio yo recuerdo que me lo releí, no iba intencionado a releerlo, porque no lo recordaba, sino que dije, voy a empezar a leerme los relatos de Ted Chiang porque me apetecía traer a Ted Chiang aquí. Y cuando llegué a este relato, de repente dije, o sea, no leí más, dije, este es el relato, digo, porque vamos a tener debate, vamos a poder hablar de ello, y creo que empezando de una forma muy sencilla, abre muchísimos melones que creo que son muy interesantes, así que bueno, a ver los oyentes que se acerquen a él de verdad, porque creo que merece mucho la pena y que lo que podemos haber contado aquí puede parecer muy sesudo y debates a un nivel muy alto, pero es que el relato te lo va metiendo poquito a poco y te lo va haciendo muy fácil. Es que además, a mí me gusta también mucho eso, que es que además te lo va dejando muy fácil y te va dejando con la pregunta en la cabeza para que según termines el párrafo le estés dando vueltas sin que tampoco te compliques demasiado la vida, simplemente yendo a la esencia de lo que te acaba de contar. Entonces es muy accesible, además es muy fácil de leer y a mí me ha gustado mucho, la verdad. Ha sido un relato que me ha encantado. Y otra de sus puntos fuertes, yo creo, es la caracterización de los diferentes personajes que entrevistan, ¿no? Porque hay algunos que vas a ver 3 pinceladas de ellos, pero de otros sí que solamente con un parrafito en el que ellos están hablando, sabes, te puedes hacer una idea perfectamente de cómo es la personalidad de esa persona, ¿no? Y a mí me parece que eso lo hace bastante bien. Quizás salen algunos personajes que salen muy poco, sí que son más planos y lo que importa es más su discurso que su personalidad, pero yo creo que todos los estudiantes que entrevista les acabas poniendo hasta cara. Sí, lo estás viendo al final. Lo estás viendo, o sea, está muy bien escrito, así que bueno, yo creo que tampoco, no sé si quieres añadir algo, yo tengo poco más que hablar. A mí me ha parecido un relato maravilloso, ¿sabes? Que uno de esos que redescubrirlo a mí por lo menos me sacó una sonrisa, aunque también me dejó un poco, como tú bien dices, te deja pensando y dándole vueltas a las cosas, incluso te hace torcer el gesto en algún que otro momento, porque de repente dices, oye, es que esto lo he vivido, ¿sabes? Sí, a mí también me pareció muy interesante, además según lo estaba leyendo, es un relato que te va gustando, te va atrapando y te obliga a seguir. Yo me lo leí de una sentada y además bastante rápido porque es que iba pin. No, a mí me ha gustado mucho, sí. Y bueno, yo creo que yo de este tampoco tengo ya mucho más que decir. Creo que ya llevamos un buen ratito. Sí. Y podemos aburrir a alguien. Exacto, y además esto va a ser reincidir sobre lo mismo. O sea, ya está. Yo creo que podemos ir cerrando el programa si quieres. Pues nada, sí, vamos a cerrarlo ya. Este ha sido el 4º programa de demasiado poco tiempo.
Que sepáis que si queréis contactar con nosotros, podéis contactar por Twitter en @podcastdpt, o si queréis contactar con nosotros por correo, es demasiadopocotiempo@gmail.com, todo junto. Y bueno, con esto sin más, ha estado conmigo Ricardo García. Sí, bueno, aquí hemos estado charlando un buen rato y espero que le haya parecido interesante y que no se hayan aburrido mucho, porque la verdad es que yo creo que este nos ha quedado un poco largo. Sí, Javi. Yo creo que nos ha quedado bastante largo para lo que hacemos nosotros. Bueno, sí. Al final ya sabes cómo es esto del podcasting. Empiezas planteándote, vamos a hacer programas de 1 hora y al final se te va. El tiempo funciona mal, ¿no? Sí, el tiempo pasa mal, eso está clarísimo. Sí. Y yo que he sido Javi Copache. Así que nada, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Venga, un saludo a todos. Y en el siguiente podcast... Los deberes que os ponemos para el próximo programa van a ser 2 relatos. El primero es Señor, su cuenta no existe, de Domingo Santos. Y el segundo es Arrepiéntete, Arlequín, dijo el señor Tic Tac, de Harlan Ellison. Esperamos que os gusten.